Hey, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Irán Valles y esto es Music TJ. Music TJ es un programa enfocado a dar a conocer las bandas locales que existen aquí en la ciudad de Tijuana. Music TJ es un espacio abierto que no se limita a un solo género musical, por lo que les vamos a presentar todo lo que se fabrica aquí en la ciudad de Tijuana. El día de hoy vamos a presentarles a la banda Days of Struggle, banda originaria de la ciudad de Tijuana, fundada en el año 2008. Days of Struggle ha hecho 5 giras nacionales, 2 giras por Estados Unidos y próximamente se van a Sudamérica. A lo largo del recorrido de la banda Days of Struggle se han presentado algunos obstáculos, lo cual nos va a platicar Christopher Ríos, actual vocalista de la banda. ¿Listos? Days of Struggle es una banda originaria de la ciudad de Tijuana, fundada en el 2008. Actualmente está conformada por Christopher Ríos en la voz, Jaime Bailón en la guitarra y Ezequiel Capaceta en la batería. A lo largo de 8 años, la banda ha sufrido cambios en su alineación, pero desde hace 3 años se ha mantenido igual. El primer material grabado de la banda fue un EP lanzado en el 2008 titulado 365. En 2011 sale a la luz su primer disco, Ideas, bajo el sello discográfico de Cafeína Riot Radio Records. 2 años después, en el 2013, lanzan de manera gratuita y digital el EP Goodbye Old Me, el cual se encuentra disponible en las plataformas de Spotify y iTunes. Actualmente se encuentran en el estudio de grabación, grabando su próximo disco titulado Anécdotas Tercermundistas, el cual está tentativo a salir en otoño de este año 2016. Days of Struggle ha hecho 5 giras nacionales, 2 giras por Estados Unidos y próximamente está en sus planes visitar Centro y Sudamérica. Estoy aquí con Christopher Ríos, vocalista de la banda Days of Struggle. ¿Qué tal, Christopher? Bienvenido. Platícanos un poquito de lo que es la banda, cómo decidiste iniciar esta carrera en la música, qué fue lo que te motivó a empezar tu propia banda. Pues yo creo que como la mayoría, ¿no? Cuando estamos en la adolescencia, estás buscando como en qué pertenecer. Entonces, previamente a estar como en el mundo de la música o como una banda, tocaba en una banda de guerra. Entonces, desde ahí empecé a perfilarme como en la disciplina de pertenecer como un conjunto de música. Y pues, como siempre me gustaría escuchar música de todos los géneros y en específico del rock y sus variaciones. Pues yo creo que fue como una graduación el comenzar, ¿no? Con unos amigos en la prepa a hacer música juntos y pues eso conllevó a que se consolidara, ¿no? el grupo en el que actualmente pertenezco y pues del cual desde el 2008 no hemos hecho cositas aquí y allá. ¿Por qué el nombre de la banda? ¿Por qué Days of Struggle? Tenía una banda previa a Days of Struggle y clásico, ¿no? Que estás pensando en qué nombres ponerle a la banda. Escribí así en una lista de diferentes que me gustarían y uno de ellos había sido Days of Struggle. No terminó llamándose así la banda y pues ya se pasó a segundos términos. Cuando comenzamos esta banda, los integrantes de esa otra banda y yo, como que de nuevo surgió la pregunta de cómo nos íbamos a llamar. Entonces revisité como que esa lista, o más bien como que ese un nombre que siempre se quedó ahí atrás, ¿no? Y para mí tenía sentido porque creo que representaba o sigue representando, ¿no? Mi punto de vista de cómo vivimos, ¿no? Si no es que la mayoría, todos, ¿no? Entonces se me hizo un nombre fuerte y ¿por qué en inglés? Pues yo creo que eso ya es como más producto de nuestro estilo de vida, ¿no? Tijuanense, ¿no? Que varias de las cosas las pensamos naturalmente ya en otro idioma, no tanto como por cómo se iba a escuchar necesariamente, nunca fue pensando como que se escucha mejor en inglés que en español. Realmente nomás no se me ocurrió nunca en español. Lo primero que se me ocurrió fue en inglés y se me hizo un nombre fuerte y que representaba lo que yo quería expresar, ¿no? Con la banda. Entonces lo propuse y desde ahí quedó. Platícanos un poquito de qué es lo que te gusta, qué es lo que escuchas y qué es lo que te inspira para componer
la música de Days of Struggle? Yo creo que siempre vas a escuchar como de todas las bandas. Una respuesta similar, ¿no? Que todos tienen gustos musicales diferentes. Naturalmente, el género que más nos gusta es el hardcore, por eso pues, somos una banda del género. Y pues inicialmente sí hubo bandas específicas como el hardcore o el punk que nos influenciaron en comenzar, dígase Terror, Casualties, pues bandas por el estilo, ¿no? Half Heart. Pero yo creo que cada vez, o conforme hemos ido creciendo, hemos ido como distanciándonos un poquito cada vez más como de cosas del género, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado música de distintos géneros, pero en lo personal yo gusto mucho por la música como un poquito más melancólica, un poquito más tranquila, de repente lo que es como el trova, el folk, y al final de cuentas creo que lo que hacemos es precisamente producto de todo eso, ¿no? Solamente es como con un poquito más de energía, un poquito más de emoción, y pues, o sea, la lista es incontable, ¿no? Como de bandas del género, pero pues de todas tomamos como ciertos elementos que nos ayudan como en nuestro propio trabajo, ¿no? Como músicos. Entonces, o sea, pues podría aventarte como 1000 nombres de bandas, pero al final de cuentas, o sea, creo que, o sea, realmente disfrutamos de todos los géneros. Tengo entendido que como banda formada en el 2008 ya tienen un material discográfico hasta la fecha, hoy 2016. Platícanos un poco de cómo ha sido el proceso de estos EPs, demos, discos, y cómo ha ido mejorando la grabación o la composición dentro de la banda. Pues tenemos ahorita un disco completo, un álbum y 2 EPs. Recientemente acabamos de grabar el segundo disco y pues el primer EP fue, a mi punto de vista, como el conjunto de dos demos, un demo del 2008 y uno del 2009, son 8 rolas, y pues de hecho ahí puedes ver como, o sea, en nada de tiempo, o sea, 6 meses, 5 meses, puedes ver una transición muy marcada, o sea, del 2008 cuando empezamos, que la afinación era muy distinta, que las rolas estaban más lentas, más pesadas, si así le quieres decir, al 2009 que ya estaban un poquito más rápidas, un poquito mejor elaboradas, y ya para el 2011 sacamos nuestro primer álbum, que fue Ideas, y pues ya esas rolas estuvieron mucho más refinadas, pero en sí yo creo que naturalmente se ha visto una evolución en cada material nuevo, pero creo que como que siempre se ha notado, ¿no? que gustamos de música con melodía, pero a la vez con ese elemento, ¿no? Como de la música pesada, que son pues, los acordes acá menos tumbados, o pues, no sé, o sea, como que ha sido una transición, y yo creo que hasta el material más reciente, no sé, yo, o sea, estoy muy contento del material nuevo, y puedo decir definitivamente que así es como siempre he querido que se escuche Days of Struggle. Pero sí, es algo que obviamente como artista siempre vas a estar mejorándote y buscando la manera en que el material que le sigue y el próximo mejore lo que ya hiciste. O sea, creo que nadie lo hace realmente, si te gusta realmente el arte, como para quedarte estancado, ¿no? Entonces, o sea, son etapas, y sí lo veo totalmente como ciclos, y pues el material más nuevo refleja como esta nueva etapa de la banda, un nuevo ciclo y todo lo que conlleva eso. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido la banda dentro de estos 8 años? Definitivamente sería la constancia, y eso es como resumir naturalmente, ¿no? Todo, como todas las experiencias de una banda y la trayectoria, pero la constancia creo que es clave en cualquier banda, la perseverancia, y el obstáculo siempre va a ser los integrantes en una banda. Los integrantes en una banda pueden o movilizar completamente una banda o frenar completamente una banda, entonces creo yo que cuando no están todos los integrantes alineados en un mismo canal, en un mismo plano, puede ser el mayor obstáculo, porque quizás no tengas el alcance económico, o quizás medio mundo te cierre las puertas, ¿no? En otras ciudades, en tu propia ciudad,
pero si tienes lo que sea de integrantes como en el mismo canal, las cosas se logran. O sea, de eso no tengo dudas, las cosas se logran porque encuentras la manera. O sea, si un bar o un venue o lo que quieras te cierra la puerta y dice no puedes tocar aquí, tus integrantes o tú encuentras la manera de que se arme en otro lugar o te muevas, pero si no tienes a los integrantes en la misma mentalidad o la iniciativa, ¿no? Esa iniciativa, o sea, no hay nada. Entonces no sale material nuevo, no hay giras y en sí pues no te puedes presentar. Entonces yo creo que es el mayor obstáculo. O sea, si fuera un proyecto solista, pues te podría decir el mayor obstáculo sería yo mismo, ¿no? Pero desgraciadamente en las bandas dependes de otros individuos y no eres tú nomás. Porque yo creo que si dependiera uno nomás, pues quizás haría mucho más de lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, pues es lo que es. Como músico tijuanense, Christopher, platícame qué piensas o cómo ves ahorita a la escena de Tijuana hoy en el 2016. ¿Ves diferencias de lo que fue cuando empezaste a lo que es hoy en día? ¿Cómo te sientes al respecto? La escena musical de cuando empecé y hasta el día de hoy sigue siendo muy buena por el hecho de que hay proyectos distintos y muy buenos de todos los géneros, pero creo que lo único que ha cambiado es mi percepción de tal cosa como la escena de Tijuana, porque cuando recién comenzamos te podría decir, no, pues hace años estaba mejor o el año pasado estaba mejor. Yo solamente creo que es lo que cambia, quizás es la participación de la gente como en presentaciones, porque ha habido años en los que tenemos muchísima gente en las presentaciones y ha habido años en los que no hay nadie, pero creo que eso es como, pues eso es nomás un reflejo como los ciclos que existen, ¿no? Y el hecho de tener una misma banda o de pertenecer ya por años en esto de la escena musical tijuanense, lo único que me ha mostrado es de que va y viene, pues. O sea, realmente, si quieres medir qué tan buena es una escena por la gente que participa, pues no creo que necesariamente esté en su mejor punto actualmente, pero no diría que necesariamente es algo de decir que es mala, solamente pues no hay gente tan interesada quizás ahorita como el género, pero no quita que quizás en un par de meses esté como estaba hace 2-3 años. Entonces sí, o sea, yo considero que es muy buena por la gente que integra como la música, pues el público ya en general, yo creo que en todas partes, si no es algo de Tijuana, es medio raro, ¿no? Porque pues vivimos en la era digital, entonces es raro en sí que la gente salga de sus casas para ir a un show. Bueno, Chris, ya para cerrar y para despedirnos de esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a esos jóvenes que van empezando su banda? Aspiren siempre a más de lo que puede ofrecer la ciudad, si ese es su objetivo. Yo creo que no hay mejor sentimiento que el salir de la ciudad y darte cuenta qué tanto vale tu banda para ti cuando otras personas la aprecian, te comentan acerca de ella y te llenas de experiencia, ¿no? Y te das cuenta como qué más existe fuera de tu zona de confort. Entonces yo creo que es uno de los únicos problemas con la ciudad, que producimos muy buenas cosas, muy buenas bandas, pero nos quedamos en un nivel mediocre en el que no aspiramos a más porque creemos que esto es lo mejor. Entonces cuando sales de la ciudad, ya sea para otras partes del mundo o aquí mismo en el país, te das cuenta que hay otras propuestas, hay otros públicos y que tu música puede ser apreciada en otros niveles. ¿Alguna página que nos puedas brindar para que la gente te escuche? Pues estamos en todas las redes sociales como Facebook, Days of Struggle, Instagram, Days of Struggle HC, YouTube, están todos los videos oficiales, y pues Bandcamp, que si quieren escuchar nuestra discografía, todo está ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Chris. A ti, carnal. Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Irán Valles y nos vemos a la próxima.